En este video vamos a aprender a controlar varios servomotores usando solo unos potenciómetros analógicos rotatorios, así que quédense para ver este experimento. All-PCB es una cadena de suministro de productos completos de PCB y PCBA que cumple varios requisitos. Tiene un sistema inteligente de cotización automática para realizar pedidos fácilmente con un precio transparente. Posee fábricas autoconstruidas para un suministro estable a largo plazo y tiene una entrega de 3 a 5 veces más rápido que la velocidad promedio de la industria. Los pedidos de prototipos regulares se pueden entregar en tan solo 24 horas y también tienen una respuesta rápida de agente en línea las 24 horas. Gracias a All-PCB por el patrocinio de este video. Esto es un potenciómetro y básicamente son dos resistencias conectadas en serie, pero con un sistema de mecanismo rotatorio que permite cambiar su valor resistivo en ohmios de mayor a menor y viceversa. Y esto podremos verificarlo en el pin que está en medio del potenciómetro. Lo podrás comprobar usando un multímetro para medir los ohmios de estas resistencias. Su valor resistivo irá cambiando de forma gradual hasta su máximo valor resistivo que llega el potenciómetro. El mío, por ejemplo, llega hasta los 50 kiloohmios o alrededor de ese valor. No es tan exacto esta resistencia variable, pero nos hace entender cómo funciona. Si lo alimentas a un voltaje entre positivo y negativo, el potenciómetro trabajará como un divisor de voltaje. O sea que va a dividir el voltaje con la que le estemos alimentando. Así que cada vez que mueve su mecanismo rotatorio irá variando el voltaje de alimentación. Voltio por voltio irá dividiéndolo. Ahora que sabemos esta información, podemos automatizar con esos datos. Y podemos usar este microcontrolador Atmega 328P o Arduino Nano usando uno de sus puertos analógicos designados del microcontrolador. Podremos leer mediante esta instrucción llamada analog read en el puerto que usemos. Lo que detecte esa lectura lo guardamos en esta variable local llamada dato y lo mostramos lo que guardó esa variable en el monitor serial cada cierto tiempo. Lo descargas el código y abrimos el monitor serial. Vas moviendo rotatoriamente el potenciómetro y los valores se irán mostrando en números decimales. Van cambiando escalarmente, mostrando un total de datos hasta un máximo mayor de 1000 decimales. Pero los datos generalizados son en realidad de 0 a 1023, así que lo dejamos con esa norma analógica que está establecida por los microcontroladores. Ahora que ya tenemos registrado esos datos, podremos emplearlo para automatizar algún circuito. Y quiero usarlo para controlar este servomotor que solo puede girar 180 grados. La conexión es muy versátil, solo lo alimentas a 5 voltios junto al Arduino Nano y el potenciómetro. Y la salida de control puedes hacerlo en cualquier puerto disponible, pero usaré específicamente el número 2. Directamente usaremos la librería llamada Servo para usarlo con ese mismo nombre en minúsculas disponible en el puerto número 2. Usando el comando servo.write podemos decirlo en qué posición queremos que se mueva el servomotor. Y será mucho más cómodo poder controlar cada grado de posición del servo enviando solo el valor correspondiente para posicionarlo. Pero solo puede usar números de 0 a 180 para controlar el servomotor, y el potenciómetro nos proporciona datos de 0 a 1023. Lo que puedo hacer aquí es calibrar los datos para el servomotor usando el comando map. Se toma la variable donde se almacenó la primera vez, luego se asigna el primer valor a convertir, que sería de 0 a 1023. Después se coloca el valor al que quisiéramos cambiarlo, en este caso sería solo de 0 a 180. Todo ese proceso se debe guardar en la misma variable local creada.
Lo cargas el código y abres el monitor serial y pues veremos que los datos se han calibrado desde números decimales de 0 a 180 y ahora sí podrás usarlo para el servomotor. Usamos la misma variable para posicionar el servomotor y lo descargamos para probarlo. Y ya estará controlando bastante bien la posición del servomotor al ir cambiando los valores usando el potenciómetro. Podemos mejorar el proceso eliminando la comunicación serial y le damos un tiempo de hasta 15 milisegundos para actualizar su posición del servomotor. Y será mucho más fluido el movimiento del servomotor con respecto al potenciómetro. Este problema de falla será muy común verlo con servomotores, ya que estos servos consumen bastante y pueden arruinar la lectura analógica de los potenciómetros, haciendo fallar el posicionamiento del servo. Así que lo recomendable es usar otra fuente separada para el servomotor, como estas 4 pilas de 6 voltios. Y ahora no será mucho problema controlar el servomotor con buena precisión, posicionándolo muy bien. Podemos usar cualquier tipo de valor resistivo en potenciómetro para controlar otros servomotores, ya que el valor analógico detectado mantendrá sus valores a 1024 decimales. Solo definimos bien los puertos analógicos para los potenciómetros y también los puertos para controlar los servomotores. En la programación debemos triplicar las funciones que usamos para un servo y aumentar para 2 servos más, y será mucho mejor si lo enumeran entre 1, 2 y 3. Y esto se debe hacer también en las variables locales que guardan los datos de los potenciómetros. Todos deben estar enumerados para que cada potenciómetro pueda corresponder a su servomotor. Como ahora hay 3 servomotores, será mucho mayor el consumo y no será suficiente usar estas 4 pilas de 6 voltios. Les recomiendo usar fuentes de alimentación mayor a 1 amperio o también conectarlos en paralelo las baterías que no sobrepasen los 6 voltios. Con esto pueden llegar a sustentar la demanda de consumo de estos servomotores. El tema de control de varios servomotores y cómo alimentarlos es un tema muy interesante que podemos llegar a hacer un video al respecto, pero hasta aquí llegaremos con este experimento electrónico. Espero te haya sido muy educativo e informativo este video y por favor apóyalo para seguir haciendo más videos como este. Te lo ha explicado Androbot y con gusto nos veremos en otro experimento.